Congreso Nacional, para que el ciudadano tenga el control. José Luis Acevedo, legislador electo de la ciudad de Buenos Aires por el PRO. 46 años, Buenos Aires, casado, 3 hijos, licenciado en Psicología de la UBA, gestión en las instituciones educativas del Flaxo. Realizó prácticas en el Hospital de Gastroenterología de la ciudad de Buenos Aires sobre bulimia y anorexia durante el año 1994. Fundador y director del programa preventivo asistencial Vida sin Adicciones. Director del periódico Belgrano, Ayer, Hoy y Siempre. Vocal titular de la Asociación de Formación e Investigación en Psicología Analítica AFIPA. Presidente del Centro de Estudios Ciudad. Director de Punto Docente, Instituto de Capacitación dependiente de la DGEP. Fue asesor en salud pública del bloque justicialista del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Director de la Comisión de Planeamiento Urbano y Vivienda de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Miembro técnico profesional de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Jefe de despacho del diputado de la ciudad, Diego Santilli. Coordinador general de la Unidad de Articulación y Seguimiento de Programas Sociales destinados a personas con necesidades especiales, Subsecretaría de Gestión Social y Comunitaria del Gobierno de la Ciudad. Director General de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de asumir como legislador, fue subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a una nueva entrevista de NCN. Hoy nos acompaña el diputado electo del PRO, José Luis Acevedo. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. Muchas gracias a vos. Diputado, en un primer término queremos saber qué opina frente a las últimas, novedades que tienen que ver con el recorte de subsidios a la ciudad. ¿Usted piensa como Macri que se está discriminando a la ciudad, a los porteños? Yo creo, esto en términos absolutamente personales, que comparto la política de recorte de subsidios. Creo que la distribución de las platas, del dinero que hace a los fondos públicos, tienen que ser equitativas y tienen que ir siempre dirigir a los que más lo necesitan. Acá era una vergüenza que había gente que tenía mucho poder adquisitivo y pagaba 100 pesos por mes de luz, o por bimestre, peor, 200 pesos de gas en pleno invierno y 50, 60 pesos de agua. Me parece que eso era sacarle a los que no tienen nada y que esos subsidios tienen que estar dirigidos a los que más lo necesitan. Con el gobierno nacional se están suscitando diversos cruces, digamos. Lo mismo con la negociación de los subtes. ¿En qué estado está esa negociación? No, es una negociación que está en estado de... está parada porque el gobierno nacional quiere mandar los subtes ahora con muy pocos subsidios, prácticamente nada, creo que es la mitad que nos están pasando por un año y después lo quitan absolutamente y que nos quieren hacer a nosotros cargo de todo el costo político que implica subir un subte a entre 3 y 4 pesos por boleto. Como parte del Ministerio de Desarrollo Social, a usted le tocó en su gestión vivir conflictos importantes, como el caso de lo que sucedió en el Parque Indoamericano. ¿Qué balance hace hoy a días de asumir en la legislatura? Y lo del Indoamericano marcó un antes y un después en el término de políticas sociales en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros veníamos aplicando una política muy destinada a los subsidios, o sea, frente a una emergencia, frente a una necesidad, nosotros planteábamos una política muy dirigida de asistencia plena. Y la verdad que el Indoamericano lo que nos permitió a nosotros fue hacer algo que veníamos llevando hace tiempo, que era promoción para el empleo, promoción para el trabajo, promoción para la capacitación de la gente. Entendemos que la única manera que existe de salir de la pobreza no es subsidiando permanentemente la pobreza, sino que subsidiando la capacitación, permitiendo que la gente pueda emplearse y pueda conseguir los recursos con su trabajo, ¿no? con su esfuerzo, no con hacer colas en Pavón Entre Ríos, donde nosotros tenemos nuestra sede social, y tratar de conseguir un subsidio para momentáneamente sostener una situación. Esto es lo que llevó. Nosotros, el Indoamericano fue algo muy duro, porque pensábamos que
era algo que podía no terminar rápido. La verdad que terminó bastante bien en términos de tiempo y en términos de costos políticos también. Y marcó esto, yo te digo, un antes y un después. Nosotros empezamos a aplicar otro tipo de políticas a partir de ese momento. No, si había, por ahí en el ideario colectivo, es que el pensar que empezamos a tener un trabajo en común con el gobierno nacional, no, ni mínimamente pasó eso. En el gobierno nacional no hicimos un camino en común, sino que ellos siguieron con su libreto y nos dejaron a nosotros, no es que nos dejaron, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo que lo venimos llevando bastante bien. Sí, sin embargo usted habla que el costo político quizás no fue mayor, pero sí hubo vidas humanas de por medio, incluso el fiscal que está llevando la causa dijo que hay gran parte de la responsabilidad de la Policía Metropolitana, que de ahí surgieron las balas. ¿Hubo un replanteo de las políticas sociales a partir de un hecho tan grave como este? Pero sí, es lo que yo venía diciendo anteriormente. O sea, vos cuando las crisis lo que permiten siempre la posibilidad de generar grandes cambios. El indoamericano nos permitió, ante una situación tan crítica, hemos tenido otras anteriormente, como incendios de la Carra, por ahí que no fueron de tanta notoriedad pública como fue la del indoamericano. Pero este nos hizo marcar un antes y un después, fue una crisis muy profunda. Y nosotros a partir de esto empezamos a implementar mucho más políticas como el FIT, que es Formación e Inclusión para el Trabajo, que implica la capacitación para el empleo, y también un programa que nosotros armamos subsidiario a todo lo que es con la parte de ciudadanía porteña, que se llama Estudiar es Trabajar, que es un subsidio que se le da a jóvenes entre 18 y 29 años de edad para que estudien. Se le da entre 350 y 400 pesos por mes solamente para que estudien educación formal, o sea, primario, secundario o terciario, entendiendo que la única manera, como dije anteriormente, de salir de la pobreza es a partir de la capacitación. Entonces empezamos a trabajar menos políticas subsidiarias en el término de la asistencia y trabajar más políticas promocionales. ¿Hubo un error de la forma del macrismo de salir a comunicar en medio de la crisis? Estoy refiriéndome también al indoamericano. De salir a echarle la culpa a la inmigración descontrolada. ¿Fue un error? ¿Hoy se arrepienten de haber dado ese mensaje? Es muy difícil hacer políticas sociales plenas en la ciudad cuando no hay concepto de residencia. La Constitución no te habla del concepto de residencia. O sea, cualquier persona que cae en la Ciudad de Buenos Aires, así que cae absolutamente en la Ciudad de Buenos Aires, se lo considera habitante. El concepto de habitante desde la Constitución permite que goce de los mismos derechos una persona que tiene una residencia mayor a 2 años o 3. En cualquier provincia, para gozar de cualquier subsidio o cualquier beneficio, vos necesitas tener un mínimo de residencia, sabes, de 2 años, 3 años. Que eso te garantiza que no es una persona que cruzó la General Paz o cruzó una frontera, cae en medio de la Plaza de Mayo, donde sea, y absolutamente le pertenece el mismo subsidio que le pertenece a cualquier otro. Entonces, tendríamos que buscar una situación intermedia en lo cual no le tengamos que decir que no le damos asistencia, pero que se termine haciendo cargo aquellos donde debían hasta hace poco. O sea, a ver, yo te hago el caso de gente en situación de calle, que nos pasó constantemente, es algo que trabajé yo siempre. Cruzaban la General Paz y acá tienen paradores, tienen hogares, tienen subsidios habitacionales, tienen ciudadanía porteña, tienen ropa nueva, tienen comedores, tienen un montón de beneficios superiores a los que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Esto qué lleva? Que cuando venía el invierno, gente que no tenía nada en la provincia se pasaba a la capital. Entonces nosotros íbamos a la provincia de Buenos Aires y le decíamos, pero escúchame, acá tiene DNI, figura que vive en San Martín. Y no solo eso, declara que vive en San Martín. Pero el problema lo tengo yo porque se me está muriendo esta familia en medio de la calle. La provincia no se le hace cargo. Entonces, bajo el concepto de habitante, nosotros porque éramos solidarios con la gente que estaba ahí. Pero aparte, si iban a cualquier juez, los terminaban parando y tenían los mismos derechos que familias que viven hace 20 años en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay que buscarle una vuelta dentro de lo legislativo inclusive. El tema es que la ley, al ser inferior que la Constitución, esto por ahí implicaría una reforma constitucional para plantear esto. Le cambio de tema. Sí. La legislatura se está discutiendo la modificación de las juntas de clasificación docente. Ayer hubo varios incidentes.
¿Las patotas que había respondían al PRO? Mira, que yo sepa, la verdad, el PRO no tiene patotas. O sea, no tiene, absolutamente no tiene patotas. Nosotros, de desarrollo social, terminamos con el sistema clientelar y terminamos con el concepto de asistir y del toma y daca. Te doy un subsidio a cambio de que vos participes en un acto, te doy un subsidio a cambio de que vos me ayudes a armar un piquete. Nosotros rompimos con ese esquema absolutamente. En el PRO, que yo sepa, no hay patotas. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Se tienen que eliminar la Junta de Clasificación? Yo creo que la Junta de Clasificación es un negocio que llevan adelante la corporación de los 20 y pico de sindicatos que tiene metido el mundo docente, el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, y que sí, que hay que terminarlos y generar otro camino mucho más transparente para que los docentes puedan seguir una carrera efectiva y de ascenso tanto en su profesión como el ascenso social. ¿No se puede dar un arma de doble filo con lo que propone el PRO, digamos, de que se genere una dedocracia estatal? Imposible. La democracia hoy está dada por los sindicatos, en los cuales vos haces por ADEMIS un curso de capacitación docente de una vez por semana, 2 horas que es no presencial, que lo haces prácticamente por correo, que compras por 35 pesos los apuntes y te da la misma cantidad de puntaje, un 1 de punto, por ahí un punto, que es muchísimo, que si haces una maestría en Flaxo o en San Andrés o en cualquier lado, que pagas muchísimo más y que encima tenés que una carga horaria de 20 horas semanales contra 0 carga, como que te fijen los sindicatos. O sea, lo que hacen con esto los sindicatos, en la lógica clientelar de una política que el PRO trata de contrarrestar y trata de cambiarla y de llevar adelante otra cosa, creo que lo que tratan de tener a los docentes como rehenes del puntaje que dan los sindicatos. En días nomás va a hacer el recambio legislativo. ¿Cómo cree que se va a dar el nuevo mapa de poder en la legislatura porteña? Va a ser una legislatura complicada, ¿no? Primero porque nosotros no tenemos mayoría. Nosotros vamos a ser 26. La oposición es una oposición que si bien se van a tratar de juntar como oposición, va a estar fragmentada, porque el Frente por la Victoria se quieren juntar todos, pero no entraron todos por el mismo lugar, no entraron por una lista única, inclusive había diputados que ya venían desde otro lugar. Después tenés el Proyecto Sur y la coalición cívica, que vienen muy evaluados, porque tuvieron una pésima elección y que se están fracturando a sí mismos, pero tampoco se quieren sumar al Frente por la Victoria y tampoco por una concepción ideológica se van a querer juntar con nosotros. O sea, va a ser complicada, pero bastante interesante porque va a permitir que muchas leyes que son conflictivas se enriquezcan a partir del debate que se va a tener que hacer para lograr consensos que permitan que salgan las leyes. Porque, a ver, hay necesidades lógicas de los vecinos que los diputados tenemos la responsabilidad de sacarlas, más allá de que seas del PRO, del Frente por la Victoria, de la coalición o del Proyecto Sur. Vos tenés que sacar la ley y la tenemos que sacar de la mejor manera en la cual todos los integrantes de la legislatura, o por lo menos las mayorías, nos vamos a sentir representados. Y ahí viene el desafío de muchos diputados del PRO, ¿no? En tratar de generar consensos y tratar de contagiar entusiasmo de ideales a muchos diputados de la oposición y hacerles entender que estas cosas que queremos llevar adelante nosotros no es nada más por una posición ideológica, sino es por una cuestión de tratar de ayudar al vecino de la ciudad. ¿Cuáles van a ser sus prioridades como diputado? Y queda entendido que una de las principales prioridades va a ser seguir atendiendo a la pobreza. Yo el tema de la pobreza lo tengo como algo puramente vocacional, o sea, yo vengo del peronismo y si empecé a militar en el peronismo lo hice desde el concepto de identificarme con los más humildes porque yo vengo de clase obrera. Entonces, a venir de clase obrera yo voy a seguir trabajando en este sector y tratar de generar muchas políticas promocionales relativas a la educación y el trabajo. Me interesa también el tema de la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Es algo que yo no soporto ver a mujeres golpeadas, abusadas por sus propios maridos, atemorizadas, que no se ven una denuncia porque tienen una violencia psicológica que muchas veces es mucho más grave que una violencia física. Otro tema que me interesa, por supuesto, que va unido a todo lo que es la proporción social,
es la educación y el trabajo. O sea, voy a trabajar muchísimo sobre programas educativos que hagan a la promoción social de la gente. Primero, aquellos que tienen 0 estudios, tratar de darles un sistema rápido de aprendizaje en oficios o en carreras flexibles que le permitan una incorporación rápida al trabajo. Y a los que tienen secundario terminado, les faltan pocas materias, que terminen secundario, que pueden llegar a la universidad o hacer terceros, que les permita tener mayores herramientas para defenderse en la vida. Me interesa también mucho el tema de vivienda, porque lo viví con la gente en situación de calle, pero no vivienda en un concepto de regalarla, sino en un concepto que se la tengan que ganar. Porque sobre todo los sectores más desposeídos, aquellos que están más marginados del sistema, cuando vos le regalás una vivienda no entienden conceptualmente lo que le estás dando. Si vos haces que la gente se lo gane, que el vecino se lo gane, lo van a atender, al costarle un sacrificio, lo van a percibir como algo más propio y le van a dar otra impronta. ¿Y cómo se podría lograr eso, efectivamente, a través de un proyecto de ley? Eso, a ver, hay muchos, porque vos la ciudad tiene muchos organismos que trabajan el concepto de vivienda. Tenés el IBC, tenés la Corporación del Sur y tenés la UGIS con el proceso de urbanización. En primer lugar, creo que el desafío está en permitir un proceso rápido y eficiente de urbanización social en las villas. O sea, vos tenés que... no hay que desarraigar aquello que la gente ha puesto mucho de sí, ha puesto mucho de su espíritu, mucho de su alma, mucho de su cuerpo, mucho de su identidad en su barrio, que es una villa, es un barrio finalmente. Nosotros como Estado lo que tenemos es la responsabilidad de hacerle que ese barrio sea un barrio digno y al mismo tiempo se constituya en un barrio diferente, pero al fin un barrio de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como la Villa 19. La Villa 19, vos vas y ves que es un barrio más de la ciudad de Buenos Aires. Es un barrio, y era una villa horrible, peligrosa, y también es un barrio más. A partir de eso nosotros vamos a tratar de generar un proceso de urbanización social. No generar casas nuevas, sino que puedan seguir viviendo en su mismo barrio, pero con veredas más anchas, con calles, con los sistemas básicos, los servicios básicos de luz, gas, teléfono, agua, ¿no? Y que los tengan que pagar, tampoco regalárselos. Generar viviendas nuevas para los sectores de clase media-baja, que finalmente son los más perjudicados, porque vos acá tenés el que puede comprar la vivienda, que es de clase media y clase alta, y el que no puede comprar nada, absolutamente, que está en una situación de emergencia, que se le damos con muy bajo costo, pero en el medio te quedas con algunos que pueden pagar cuotas de 1.500, 2.000, 3.000 pesos por mes, que los que pagan con un alquiler, pero como pagan un alquiler nunca llegan a juntar la plata para su ingreso. Bueno, hay que hacer una política muy fuerte para esos sectores que funcionen en el sistema de red para que no se caigan, porque a ver, también implica responsabilidad que a los de abajo los tenemos que hacer subir y a los que están en el medio los tenemos que sostener para que no se caigan, si no después tenemos doble trabajo, porque tenés cada vez más gente abajo en la miseria. Entonces ahí tenés que tener también una política muy fuerte. Y después hay que hacer un cambio muy, muy grande en el IBC, ¿no? El IBC es una caja gigante de Pandora que no sabes, que pasan las administraciones y no lo pueden modificar. Yo creo que ahí la nueva gestión va a tener un desafío gigante en modificar eso y que finalmente sea un lugar donde le dé viviendas a la gente. ¿Va a ser presidente de la Comisión de Salud? ¿Hay negociaciones sobre eso? Hay versiones que indican que podría llegar a serlo. La verdad que tengo muchos ofrecimientos para ser presidente, no solo Salud, que ella justamente nunca me lo ofrecieron, pero sí otras comisiones. Y bueno, Desarrollo Social, si hubiera querido ser presidente, hubiera tenido facilidad de hacerlo, yo no quise. Tampoco soy presidente de Espacio Público y algunas otras comisiones que me ofrecieron. Creo que hoy yo, de toda la experiencia que tengo en el Ejecutivo, que lo tomo como decisión, me parece que más puedo ayudar a mi bloque y puedo ayudar a la legislatura, es en ser un conciliador, en tratar de juntar los votos suficientes para que las leyes salgan, el tratar de generar consensos con los diferentes bloques y aparte ir viendo, aprovechar estos 2 primeros buenos años de la legislatura para ir viendo, no quedarme pegado a un tema, porque vos quedás de presidente, quedás pegado absolutamente a un tema, y poder aportar en las comisiones que yo elija lo mejor desde ese lugar. La última, ¿cómo lo ve a Mauricio Macri de cara a 2015? ¿Es un presidenciable? Absolutamente.
Mauricio es uno de los candidatos, es el candidato de la oposición que más posibilidades tiene de ser presidente. Y el desafío nuestro va a ser hacer una gestión maravillosa de la Ciudad de Buenos Aires, mucho mejor que inclusive que la primera, pero en vistas de construir un proyecto nacional. Y para eso estamos sumados diferentes hombres que venimos de la política, peronistas, radicales, gente del Partido Demócrata Progresista, que vamos a tratar de contagiar a nuestros pares, que están en otros partidos. Muchos amigos míos de mi generación son funcionarios kirchneristas y otros radicales están en otros lados, sueltos. Iremos por ellos a tratar de que nos acompañen en este proyecto político para cambiar la República tanto como cambiamos la Ciudad de Buenos Aires. Agradezco, diputado, hasta acá la entrevista. No, por favor, gracias a vos. Me gustó haber participado acá. El agradecimiento es nuestro. Nosotros lo despedimos hasta la próxima entrevista exclusiva de NSN. Muchas gracias por haber estado. NSN, Noticias del Congreso Nacional, para que el ciudadano tenga el control.